Ahora seguimos la conversación con Mario Fabio Beltrón, es presidente del Senado, un líder de su partido, el PRI, y para muchos priistas y no priistas, un candidato natural para buscar la precandidatura o la candidatura presidencial por su partido. Comentábamos que hay un sector en el PRI, como debe haberlo en otros partidos también, que buscan una especie de restauración de las prácticas políticas del pasado. Usted habla de los destapes, habla de las cargadas, habla de fórmulas que son contrarias a este esquema. ¿Qué tan extendido ve en su partido y fuera del partido esta añoranza por las fórmulas del pasado? Pues las veo en todos los partidos, como tú dijiste. Pongámosle quizá expresiones específicas. Yo veo, por ejemplo, en el PRD un debate entre dos caudillos, uno u otro. Veo en el Partido Acción Nacional un debate entre 7 que simulan un proceso democrático que resolverán 345, que son los miembros del Consejo del PAN. Y veo dentro del PRI un debate que dice candidato de unidad. Unámonos hacia una persona. Antes de lo que yo propongo, discutamos para qué queremos ganar el poder, para qué queremos regresar a la presidencia de la República el 2012. ¿Para ser iguales que antes? ¿Se puede ser iguales que antes? ¿Se puede gobernar igual que antes? ¿O podemos gobernar con un mejor rumbo y con orden al futuro? Yo creo que es democrático, que hablaría bien del partido si esto se transparentara más. Cuando hemos hablado de la inconveniencia de la cláusula de gobernabilidad en el Congreso, cuando hemos hablado de los predestapes y de candidato a unidad, en los 3 temas estamos hablando del gobernador Enrique Peña Nieto, que ha hecho expresiones en este mismo sentido. Creo que él ya ha cambiado un poco su discurso, ya no habla de tanto un solo candidato, sino ha tomado sus propuestas de empezar o realizar una discusión pública hacia dentro del PRI. ¿Cómo tendría que ser este debate interno en el PRI? Primero, el gobernador Enrique Peña es un gobernador exitoso y por eso popular, y merece todo mi respeto como el respeto de los priistas. Yo he conversado con él en distintas ocasiones y él coincide en que es necesario empezar a pensar en el nuevo rumbo de México hacia el crecimiento económico, empleo y seguridad, que no nos los han dado los últimos años. No podemos reducir esto a un simple cambio de hombres en la presidencia o de mujer por un hombre en la presidencia. Como dije hace un momento, esto no es un juego de habilidades, es un asunto de instituciones. Hay que hacer las nuevas instituciones del país. ¿Desde hace cuánto no se hacen instituciones en México? Seguimos con las viejas instituciones del viejo régimen político y estamos hablando de que ya cambiamos, de que ya hubo alternancia. Pero mi punto es que es válido y legítimo, democrático, que usted discrepe y discrepe públicamente del señor Peña Nieto. Y lo voy a hacer. Y me diferencio de algunas de las propuestas porque eso enriquece mucho el diálogo dentro del PRI. Y dentro del PRI nadie se debe de asustar de que pensemos distinto. La verdad es que en el PRI somos una amalgama de distintas personalidades y de ideas y de propuestas que ameritan que el PRI las ponga en orden para que entonces construyamos un programa, le digamos a los mexicanos por qué queremos ganar la presidencia, qué aprendimos de nuestras derrotas del pasado, qué rumbo le queremos dar a México, hacia dónde lo queremos llevar y cómo le queremos hacer, y después escojamos al candidato que va a encabezar ese proyecto. Hacerlo al revés me parece volver a insistir en los mismos errores del pasado. Pero sinceramente, ¿encuentra usted en el PRI la cultura de ese debate interno? Me da una impresión que muchas corrientes dentro del PRI, muchas voces, dicen, no, es que discutir es dividirnos y cuando nos dividimos perdemos. Y es insostenible. Esa parte y ese discurso de júntense, no se dividan y lo que divide es la discusión, me parece que ya pasó a la historia. No, el PRI hoy debe de estimular la discusión. Por cierto, Roberto, yo soy de aquellos que piensan y proponen que la discusión dentro del PRI no nada más sea entre priistas. Hay muchos intelectuales, académicos mexicanos que sin militar en el PRI nos quieren decir qué es lo que desean que pase en el país y saben cómo hacerlo. Y a ellos también los tenemos que escuchar. Si la Fundación Colosio o el PRI en sí va a hacer este ejercicio
para elaborar el programa no se debe de olvidar de todos ellos, intelectuales, académicos, pensadores mexicanos que no sean priistas, porque solamente incluyendo es como vamos a llegar a un buen final. El diálogo del PRI no debe ser nada más con priistas, el diálogo y las alianzas del PRI deben de ser con la sociedad. El PRI anterior le apostó a que todos estuvieran dentro, ¿no? Y que adentro se pusieran de acuerdo. Académicos, empresarios, la CENOP, que incluía desde profesionistas hasta los locatarios de la Merced, etcétera. En los últimos días se ha discutido en su partido esto de alianzas con quién. Se ha mencionado a otros partidos, al partido de la profesora Gordillo, se ha mencionado a otras fuerzas políticas. Usted habla de la ciudadanía en general. ¿Cómo se resuelve esto? Muy sencillo. Y lo he dicho y lo repito. La única alianza que muchos de nosotros admitimos del PRI es una alianza con la sociedad y no es simplemente una frase. Por ejemplo, la alianza del PRI, que es histórica con los maestros, debemos de conservarla. ¿Por qué? Porque los maestros son enormemente respetables. Pero antes de pensar en alianzas con otros partidos políticos, hay que hacer una política de alianzas también dentro del PRI. Porque si nada más nos aliamos para ganar, pero luego no podemos gobernar, le estaremos fallando a la gente. ¿Cómo le hemos hecho en el PRI en el Senado? El PRI en el Senado ha hecho las iniciativas más importantes para la reforma en este país, apoyado por muchos que ni tan siquiera han pensado en militar en el PRI, pero que están pensando en México. Hemos pedido el apoyo de académicos y de intelectuales de la UNAM, del ITAM, del CIDE, del Tecnológico de Monterrey, quienes interesadamente por México han ido y nos han apoyado a hacer iniciativas, a resolver los dilemas y a transformar en buena parte la legalidad del país. Eso es lo que tiene que hacer el PRI, invitar a los mejores, aunque no sean priistas. ¿No estás cansado tú, Roberto, perdón, como muchos de los que nos están viendo, de que se instalen gobiernos de partidos políticos? El gobierno del PAN, el gobierno del PRI, el gobierno del PRD y el gobierno de todos, ¿dónde está? Es posible. Déjeme hacerle casi la última pregunta, si no es que la última pregunta, senador, por nuestro tiempo. Su propia candidatura presidencial, su propia apuesta como candidato, ¿cuáles son los ejes de la misma? Lo primero es que todo aquello que no ayude al crecimiento económico, al empleo y resuelva el tema de seguridad es una pérdida de tiempo. Hay que hacer las reformas que avancen en esa materia. El eje central debe ser certeza jurídica. Quitarle al presidente la discrecionalidad de decir qué hacer. El presidente debe tener instituciones. Esas son sus propuestas, modernas. Serían sus propuestas en una visión como de precandidatura. Competencia, bien asegurada, con transparencia y certeza jurídica. Inversión en telecomunicaciones abierta para todos. Energía, regulación de la energía y donde no seamos competitivos nosotros como Estado, abrámonos al mundo también. La otra es educación, una educación de calidad. Yo, en lo personal, creo que la Secretaría de Educación debería de hacerse dos entidades. Una para educación elemental y otra para la educación profesional. Es muy distinto el buscar cuáles deben de ser los términos y los estratos y niveles de educación elemental con los de lo profesional. Y lo tercero, necesitamos dinero para ello. Hay que hacer una reforma hacendaria, hay que aprender a cobrar mejor, a veces hasta menos impuestos, pero que todos paguen, y hay que aprender a gastar mejor. No es posible que sigamos con niveles de crecimiento mediocres teniendo el presupuesto más grande de la historia. Senador, me quedan en el tintero muchas preguntas, Regreso. Pero no tiempo. Ojalá podamos regresar, que nos vuelva a acompañar pronto. Gracias, Roberto. Mucha suerte, senador. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas noches.